Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, hermanitos. Bueno, pues ahora les quiero compartir este video con un hermano aquí que se llama Darshan, que es, eh, bueno, él les va a contar su historia y todo su caminar de su vida y lo que hace actualmente. A mí se me hizo muy interesante porque creo que fue un reencuentro que tuvimos en un restaurante porque sentí su energía, luego él me ofreció unos inciensos y bueno, ya estuvimos platicando y pues teníamos conocimiento de hermandades y de personas en común. Dentro de esas personas en común, yo ya les había platicado a ustedes de una gurú de Veracruz que se llama Lucía Cordero y él me recordó el nombre. Y esta Lucía Cordero pues es de esta foto que yo creo ya les había enseñado a ustedes. Ahí estoy yo hasta este lado. Esta es Lucía Cordero, Chaya Michan, Chasqui. Esta es la ex esposa de Chaya Michan, Maritzana y yo. Ahí estamos. Entonces, pues bueno, él resulta que también los conoce y bueno, pues por alguna razón nos volvimos a encontrar o a reencontrar. Y bueno, Darshan, pues te doy la bienvenida aquí a tu casa. Y bueno, pues yo lo voy a dejar hablar y luego ya empezaremos con algunas preguntas para que él se presente. Adelante, Darshan. Bueno, a todos los que nos están viendo este video, el propósito es dar una perspectiva astrológica. Tenemos aquí un poco de material astrológico y tanto resolver dudas que tal vez después se presenten, como dar una pequeña introducción acerca de cada uno de los signos para los que nos están viendo. Y recordando el eclipse que acaba de ser a 21 grados de Libra. Y motivo de que todavía estamos bajo esa influencia de Libra, estamos con este video. Y el propósito es que con la fecha, hora y lugar de nacimiento nosotros podamos tener una percepción de cómo se lleva a cabo una consulta astrológica, cómo se organiza todo este tipo de parámetros y por qué en el caso específico de pues, la cultura judio-cristiana, el mestizaje de México y toda esta integración global que estamos teniendo, cómo se analiza una carta astral. Y bueno, hay que entender primero que nosotros tenemos una organización dentro de lo que le llamamos la elíptica. Cuando nosotros tenemos el ecuador del Sol y toda esta forma donde pasan los planetas errantes en griego, estamos teniendo un desfile, por así decirlo, que están dando sobre esta misma elíptica, y esta conjunción es la que nos lleva a cabo las constelaciones. Entonces, en esas constelaciones tenemos los elementos: fuego, tierra, agua y aire. Y si alguien nos puede poner su dato, estaría excelente que nos pudieran dar su fecha, hora. Y es muy importante la hora del primer respiro, cuando entra el aire a nuestro cuerpo. Entonces, básicamente lo que primero nos preguntan es qué vamos a saber, ¿no?, con una carta astral. Y lo primero es el signo solar, que ya casi todos lo saben, es lo más común. Y después de eso viene también el signo lunar. Recordemos que la luna dura 4 semanas en hacer su recorrido, son más o menos de 2 a 3 días. Y cuando nosotros tenemos el signo lunar y el signo solar, entonces también tenemos el ascendente. El ascendente nos lo da el horizonte, por eso es tan importante la hora cuando uno nace. Exactamente. La hora de nacimiento nos puede dar las variaciones y más o menos son 2 horas por signo, son 24 horas lo que dura. Y entonces ese horizonte se va recorriendo por los 12 signos. Y eso nos da sobre todo nuestra proyección, cómo nos proyectamos nosotros hacia los demás. Y con la astrología es una de las herramientas que nosotros tenemos, y analizamos después la posición planetaria. Tenemos planetas que son sumamente rápidos, como Mercurio y Venus, que están girando alrededor del Sol. Y después tenemos Marte, y con Júpiter y Saturno, que duran 12 y 29 años, 1 y 2.5 más o menos a 3 años cada signo. Y al final tenemos algo que nosotros le llamamos los planetas generacionales, como es Urano, Neptuno y Plutón. Y aquí me gustaría agregar a Eris y a Sedna, que son los nuevos que se acaban de descubrir, y que la astrología va a tener que adaptarse a esos conocimientos.
En total, entonces, ¿cuántos planetas son? Nosotros usamos un término que son los descubiertos, porque la astrología formal abarcaba a Saturno. Saturno, en tiempos de los telescopios, se pudo descubrir su gran anillo, pero después viene el descubrimiento de Urano. Entonces, Urano, Neptuno y Plutón, aquí tenemos una neoorganización astrológica que con el descubrimiento de Urano se le asigna Acuario, y después llega Neptuno y se le descubre Piscis, y al final Plutón y se le descubre y se le pone como Escorpio. Pero después viene Eris y Sedna, y entonces Plutón sobre todo los astrónomos lo sacan de esa clasificación. Entonces quedan los planetas hasta Neptuno, pero bueno, Plutón astrológicamente llevamos desde 1930 que se descubrió, son casi 90 años de estarlo estudiando, pero bueno, Eris y Sedna son otros más y están ya descubriendo otros 2 o 3. Entonces la respuesta es conocidos. Recordemos que la estrella del Sol es muy, muy masiva. Entonces esa estrella puede abarcar muchísima gravedad. Puede hacer en la historia del sistema solar. También teníamos muchos otros protoplanetas, como es el caso de la Tierra. O sea, la Tierra surge de la unión de dos, que también entra Tea. Tea es la que le da el hierro al planeta Tierra, y entonces los fragmentos se convierten en la Luna. Pero es historia del sistema solar, que actualmente está estable, pero en cualquier momento puede haber cambios, puede haber fisión de planetas, se unen, se pueden atrapar lunas, como es el caso de Júpiter y Saturno. También tenemos las 4 lunas grandes, que es Europa, Ganímedes y hoy Calisto, de Júpiter, y que muchos ponen la teoría que eran protoplanetas que fueron absorbidos, ¿no?, por la masa de Júpiter. Entonces, cada una de estos componentes nos lleva a cabo un análisis, y la astrología, bueno, esos son los 3 signos de los planetas más exteriores, y cada uno tiene su propia forma de organización. Es decir, nosotros empezamos con el Sol Leo y la Luna en Cáncer, y los 2 mercuriales, que es Géminis y Virgo. Después los regentes de Venus, que es Tauro y Libra. Después Marte, que es Aries y Escorpio. Después Júpiter, con Sagitario y Piscis. Y al final Saturno. Por eso durante mucho tiempo la astrología quiso organizar hasta Saturno, que era por los chakras, ¿no? O sea, la base Muladhara de los chakras, donde tenemos la Tierra, es la base en Capricornio y Acuario. Después subimos a Agua, en Vastisana, y tenemos Piscis y Sagitario. Después subimos a Manipura, que es fuego, y tenemos Escorpio y Aries. Después subimos a Aire, en polaridad, que es Tauro y Libra. Después Mercurio en Vishuddha, y tenemos a Géminis y Virgo. Y al final tenemos en Ajna tenemos a Cáncer, y en Sahasrara tenemos a Leo. Entonces es una organización de cómo tenemos esta forma de un cuerpo, que llaman el cuerpo cósmico, a través de las constelaciones. Y con cada planeta nosotros tenemos ahí, hay muchos sistemas para clasificarlos, ¿no? Muchos le dicen domicilio, destierro, caída o exaltación, pero es de acuerdo a cómo se identifica cada planeta. Entonces eso es lo que nos da una organización del horóscopo, que es lo que se analiza cuando nosotros tenemos una carta. Entonces esa carta de la posición planetaria, ya tenemos muchos datos. Si tenemos primero el Sol, supongamos, ¿dónde te gusta el Sol? Pongamos un ejemplo. ¿Cómo que dónde me gusta? Sí, supongamos, hay gente que para interpretar las personas, el primer filtro que necesitas hacer es a quién le vas a interpretar, porque así vas a poder analizar la carta y adaptar un modelo para que lo pueda entender. No es lo mismo explicarle a una persona mercurial, Géminis y Virgo, que es sumamente intelectual, a una persona que se basa en emociones, ¿no?, que puede ser Libra o Tauro con Venus. O puede ser una persona que quiere tomar decisiones, ¿no?, muy, muy típico de Aries y Escorpio. O sea, una lectura para gente que es muy marcial, quiere datos específicos, quiere tomar decisiones, quiere orientación, ¿no? O personas joviales como Sagitario y Piscis, a veces no quieren tanta teoría, quieren más bien como cosas más joviales, ¿no? Hasta les gusta que les digas o les pongas un método diferente, porque es jovialidad. A gente que le digas mucho del tiempo, ¿no? La gente de Capricornio o Acuario, que son muy organizados, tienden a decir, bueno, ¿y cuándo me va a pasar? Háblame del tiempo.
Y esas son las variaciones que uno tiene que hacer respecto a una consulta astrológica. Pero lo primero es el horóscopo, que llevamos años de que piensan que el horóscopo es de revista, ¿no? Pero el horóscopo es la posición de la carta y sus planetas. Ese es el horóscopo básico. Entonces, en el caso de las personas que nacieron en el eclipse pasado, que fue 21 grados de Libra, que fue hace 2 días a las 11, tenemos una conjunción, que es el Sol y la Luna, en Libra. Entonces esto nos proyecta un aspecto mucho más armonioso, un aspecto de mucha belleza en Libra, de muchas alianzas. Y con estos datos entonces ya podemos nosotros hablar de los ciclos de la persona. La persona en la Tierra actualmente varía 80, hay casos documentados de 120, para muchas doctrinas 125 años es más o menos, es la edad de Krishna. Y 125, nosotros tenemos ahí que la vida de una persona con planetas muy lejanos, como es el caso de Neptuno o Plutón, vamos a tener que viven tal vez 5 o 6 tránsitos de ese planeta. Entonces, la gente que nació en la Segunda Guerra Mundial, que son la gente que ya tiene ahorita casi 100 años, ¿no? 80 y tantos, 90, esas personas nacen cuando Plutón se descubre, que es Plutón en Cáncer y Neptuno en Virgo. Entonces este sextil que van recorriendo los dos planetas está aún presente en todas las personas que estamos viviendo. Es muy raro, ¿no?, que encontramos a alguien que ya tenga más de 100 y tantos años. Pero este sextil es toda una generación que quiere hacer de una manera diferente la espiritualidad. Unas estructuras se empiezan a mover, y por el paso sobre todo de Urano empieza cada 7 años a cambiar de signo. Actualmente lo tenemos Urano en Tauro, entonces está cambiando muchísimas cosas acerca de la economía. La economía que yo creo que todos estamos sintiendo. Tenemos muchísimos cambios a partir de Urano en Tauro. Y tenemos también a Júpiter, y estamos esperando que vengan cambios muy diferentes en la parte económica. Esto de las redes también lo da Urano en Aries, que fue la parte pasada, y Urano en Piscis. Y Neptuno es un cambio muy grande que está en su domicilio en Piscis, y es la parte de la búsqueda de la psicodelia. O sea, Neptuno nos da el aspecto de todo lo que estamos viviendo de las sustancias, la crisis que hay en varias ciudades en Estados Unidos, el fentanil, todo eso. Es un aspecto que Neptuno lo da. Entonces la búsqueda pese, ¿no?, a todo. Y bueno, Plutón es el que ahorita es el más observado. Plutón, estamos pasando de Capricornio a Acuario, estamos cambiando todas las estructuras y se vislumbra. Yo menciono mucho en conferencias a una señora, esta Marta, que hablaba de la descripción del mundo, ¿no?, y hacía las polaridades, ¿no? O sea, decía que hay un mundo que está colapsando y un mundo que está emergiendo. Entonces Plutón está en Acuario, que está en este mismo límite, está anterogradando y retrogradando. Anterogradando y retrogradando. Se mete a Acuario y vuelve otra vez, que realmente es la posición de la Tierra. Pero desde esta perspectiva estamos teniendo una nueva estructuración de cómo se maneja, ¿no?, todas las estructuras planetarias, sistemas, y todo está cambiando. Y bueno, hay que entender que la humanidad tiene muchos ciclos, tiene cambios. Entonces la astrología se lleva a cabo en épocas, con personas, con individuos que tienden a tener aspectos muy definidos. Y supongamos, casi todos los que estamos aquí tenemos ese sextil, ¿no?, de Acuario, de Neptuno y de Plutón. Y tenemos una forma diferente de la espiritualidad, que tal vez para una generación de hace 100 o 200 años sus estructuras eran totalmente diferentes. Entonces tenemos una generación que a partir de los baby boomers, la generación de los 60, 70, que precedieron la generación X, y que ahora con los millennials y la nueva generación de los alfa, ¿no? A partir de 2011 está calculado un pronóstico que se llama la generación alfa. Entonces esa generación a partir del 2011 lo más probable es que ya no tenga tantos recursos materiales, sino que su mente empieza a simbolizar cosas, ¿no?, como ese experimento digital. Tenemos personas que los cassettes, los videocassettes, la forma de encontrar o recibir información cambia totalmente.
Entonces esta generación alfa se supone que va a despegar totalmente de las otras generaciones que le preceden. Y es lo que estamos esperando. Estamos esperando que haya una nueva astrología y nuevas formas astrológicas que ya no lo vean tan lejano, ¿no? Porque antes era hablar de Saturno, ¿no? Y era el último que se veía. Neptuno y Urano y hasta Plutón era con medidas telescópicas. Y actualmente ya no. Ya actualmente ya estamos con la era de la exploración de las sondas. Entonces, el mandar una sonda, el que nosotros tengamos una imagen, el que tengamos más datos del planeta, el que tengamos la evolución, es la oportunidad que tiene esta nueva astrología. Que podamos conjuntar tanto el aprendizaje del pasado como la perspectiva futura. Y muchos retos que tenemos, ¿no? Como la gente que puede nacer en otros lugares, que ya está pasando. Están calculando los nuevos astrólogos qué pasa si es que alguien nace en la Luna, como sería una carta astral de allá, o una persona que nace en Marte, ¿no? Porque entonces verías la perspectiva desde el lugar donde se originó. Esa es la perspectiva geocéntrica. Y la heliocéntrica, que es el Sol que tenemos regente en Leo, como este Sol, como centro, tiene todo alrededor. Pero esas son básicamente las generalidades. Es lo que nosotros analizamos en la carta astral. Wow, qué interesante. Sí, sobre todo entender que el tipo de astrología que tú puedas adaptarle a una persona es la explicación que le tienes que orientar, ¿no? O sea, tienes que envolverte en su entorno, o sea, conocerla. Para eso aplica mucho el término del rapport, o sea, es decir, qué es lo que le está sucediendo, qué entorno, qué decisiones, en qué etapas. Yo recuerdo mucho una consulta que tuve de una mujer de 80 años y yo le dije, bueno, es que muchas de las cosas que ya, ya podías haber preguntado ya las viviste, ¿no? O sea, ¿quieres hacer algo retrospectivo o quieres analizar? Y ella hizo unas preguntas muy concisas, ¿no? O sea, dijo, ok, ya entendí esto, ya entendí lo que me pasó, no quiero perder tanto tiempo en la retrospectiva que tuve, porque ya eso ya lo viví, pero sigo teniendo inquietudes más bien a lo largo, ¿no? Y recordemos, en astrología tenemos etapas también, tenemos procesos desde la madurez de Júpiter a los 12 años, la capacidad de la expansión, la reproducción, después a los 24, 36, 48, 60, 72, 84, y hay planetas que están teniendo sus propios ciclos, ¿no? Como supongamos Júpiter a los 84, tiene su séptima vuelta, y también tenemos Urano, ¿no? Una sola vuelta, que son 7 de Júpiter. Entonces tenemos rasgos en los cuales estamos. Mucha gente que tiene estos ciclos como los famosos clubs de los 27, como esta etapa de Jim Morrison y demás, es gente que Saturno con sus domicilios de Capricornio y Acuario, los empieza a disciplinar y la disciplina puede ser tan fuerte que a veces se van en ese proceso. Entonces es gente que puede carecer de estructuras y estar libre, pero de pronto vuelve otra vez Saturno y entonces a muchos no sobreviven por el tránsito de los 29, que empieza a los 27 y termina como ahí a los 31, 32. Entonces son aspectos que se pueden analizar. Hay métodos como muy novedosos cuando la astrología se hizo más famosa en los 70s y 80s, que era analizar gente famosa, ¿no? Cartas de Géminis, de Marilyn Monroe, la han analizado muchísimo, un aspecto Géminis con Luna en Leo. Cartas, como vamos, de los Beatles, ¿no? Que tenemos ahí diferentes aspectos, o sucesos que han acontecido, ¿no? Como la Segunda Guerra Mundial, o como la historia que ya es un poco más diferente de los países. En el caso de México lo ponen en el nacimiento con la declaración de independencia, ¿no? Del Imperio Mexicano con Iturbide. Entonces la independencia tiene una carta también que se analiza. Esa es una submateria de la astrología planetaria y nacional y muchas entidades, ¿no? Hay gente que también quiere analizar los procesos que tienen las instituciones, ¿no? Como corporaciones, como clanes, pero sobre todo en lo que nosotros damos énfasis es en la carta personal, o sea, el individuo como tal, y también qué procesos le va a tocar, ¿no? A esa conciencia vivir. Entonces, actualmente somos una generación que nos tocaron muchos cambios, nos tocó la era del Internet, nos tocó las revoluciones que ya pasamos de la máquina de vapor, y entonces viene la segunda revolución de la combustión interna que nos dan los automóviles, y después tenemos la revolución eléctrica,
y actualmente la cuarta revolución industrial con la revolución electrónica, que es lo que estamos haciendo un nuevo método para poder llegar. Y todas esas etapas cómo conllevan a las costumbres de los individuos, cómo piensa la persona, qué procesos puede tener. Y hay que entender que nosotros tenemos el Kama, el Artha y el Dharma. Entonces, la primera etapa de la niñez, que nosotros lo vemos sobre todo en cáncer o la casa 4, es el origen, ¿no? Y entonces cómo va avanzando el individuo, cómo se hace el desarrollo de su inteligencia, qué artes adquiere, qué es lo que estudia, qué es lo que hace y adquiere cuestiones de inteligencia. Entonces, en esa etapa de la inteligencia, después nosotros tenemos la vejez, y el que nos consulta en esa etapa normalmente quiere saber qué va a pasar, ¿no? Con sus hijos, con sus relaciones, y sobre todo hay un tema muy estudiado que es las formas de trascender, ¿no? O sea, cómo uno se enfrenta al término de la existencia. Y bueno, las polaridades así como se unieron, materia y conciencia, entonces se separan, ¿no? Y la mente, que nace de la unión de ellas, da su último regalo, que es enseñar todo lo que fue usado, y entonces se separa, ¿no? El cuerpo se devuelve a la madre y la conciencia se va al padre, y entonces esa separación es el último, pues, la última enseñanza, el último destello, le llaman. Muchas personas que nos consultan ya en su vejez, 60, 70, 80 años, quieren saber eso, ¿no? Quieren saber qué les depara. Entonces, esa es de las consultas más importantes, porque necesitas hacer un resumen de toda la vida, ¿no? Tienes que agarrar su carta de nacimiento y tienes que ver todos sus procesos y después decirle, mira, pues necesitas tal vez con qué relaciones puedes pedirte, con qué relaciones puedes hacer las paces, con qué relaciones se podría ir, con qué gente no. Es algo muy común en las personas que están ya en las últimas etapas y que desean una consulta para saber cómo finiquitar sus procesos y adaptarla a su estatus, ¿no?, actual de entendimiento. Hay personas que ya pueden tener deterioro, ahorita el Alzheimer está muy puesto, pero ese es el labor, ¿no? O sea, tienes que hacer el análisis y adaptarlo según el tipo de paciente. Y la idea es que se vayan sin carga. La idea es ver las oportunidades. O sea, hay gente, supongamos, que se la pasó haciendo dinero y producto del dinero ha tenido muchas rencillas. Entonces, a veces se puede entender, ¿no?, que los procesos de dinero hacen felicidades materiales, ¿no? Y es todo lo contrario. O sea, hay gente que puede estar muy aspectado en el área material, con aspectos de Venus, de Tauro, de materia, muy sólidos, y lo que les ha costado la materia ha sido mucho, ¿no? Y yo recuerdo mucho a un mentor que yo tuve que me hablaba del alcoholismo, ¿no? Entonces me decía que solamente un alcohólico puede entender a otro alcohólico cuando se acaban todas las estructuras. Entonces se acaban las estructuras del estatus, se acaban las estructuras de la economía, se acaban las estructuras de muchas cosas, porque el tiempo pasa por todos, ¿no? Entonces el tiempo, cómo vivas tu vida, qué conllevas, qué consecuencias, eso es lo que nos va pues dando una pauta y sobre todo un ritmo, ¿no?, de la vida. El objetivo sí sería ese, ¿no?, que las personas tengan una satisfacción en el último tiempo. Hay cartas que a veces no lo logran. A mí me ha tocado cartas muy, muy drásticas que me dicen, bueno, y ya se fue mi mamá, ¿no?, ya se fue mi papá, y yo me quedé con una emoción, con un proceso. Y es ayudarle a subsanar eso, ¿no? ¿Qué estrategias? Aquí hay muchos que hacen la parte de la psicomagia, no es que acuerdo de Jodorowsky, o sea, rituales o formas. Había una de psicodrama, que yo recuerdo una de las constelaciones de una mujer que no pudo llorar a su papá, ¿no? Y las encerraban a ella y a sus hermanas, y cuando hicimos eso estuvo más de 3 horas llorando, ¿no?, porque tenía años sin poder sacar esa emoción. Pero el propósito es eso, o sea, el propósito es que tú puedas, con esas herramientas, tener una perspectiva del individuo y en base a ese individuo irlo, pues, al final de cuentas vas a tener que decirle, ¿no?, qué opciones, ¿no?, de elección pueda tener. A veces en contra de su propia voluntad, ¿no? Yo he tenido unas pacientes que me han puesto sinastrías, ¿no?, relaciones interpersonales, y decirles que no, o sea, ya tienes que salirte de eso, de ese tipo de relaciones, ¿no? Y hay una resistencia, ¿no?, ante el individuo, o sea, decir, no, pero ¿cómo? Es que yo he vivido esto y todo, y sí, pero no es compatible, ¿no? O sea,
Entonces hay muchos procesos que se llevan a cabo, ¿no? Aquí tenemos cuando Plutón entró en Libra, que más o menos es la generación de los 80s hasta unos 8 o 9 años, por ahí del 90, que viene la figura del divorcio, ¿no? Entonces Plutón en Libra, y con este eclipse tenemos toda una generación de divorcios, que antes socialmente no lo entendía la sociedad, ¿no? La sociedad tenía muchísimas formas en las cuales tú tenías una relación con alguien y esa relación era ya, ¿no? Era una forma inamovible. Entonces, gente que tuvo Plutón en Géminis, en Tauro, y de pronto llega la disolución de las parejas, ¿no? Entonces hay gente que nos consulta para esa forma, ¿no? De las alianzas de Libra, y de pronto hay un cambio social que ya no estás con la misma persona, ¿no? Y antiguamente podías haber tenido 8 o 10 hijos, ¿no? Con una misma persona, y era hasta una parte social que no soltaba, ¿no? Estaba hasta condenado, ¿no? El estatus del divorcio. Entonces muchas personas nos consultan también por eso, ¿no? Nos consultan porque están en un proceso diferente, porque quieren saber cómo va a llevarse esa parte de su vida. Pero eso nos da sobre todo un rango, ¿no? Desde los 20 y tantos hasta los 40, 50. Y ya después vienen otras etapas. Pero principalmente eso, son como los motivos de consulta más usados. O sea, la parte de Tauro, de la economía, de la materia. La parte intelectual, de Virgo y Géminis. Virgo y Géminis son personas que pueden estar muy suspicaces de los mensajes, ¿no? Son personas mercuriales, comunicativas, analíticas, racionales. Y también tenemos las cuestiones de las herencias, que están en la casa 8 de Escorpio. Cómo podemos analizar, ¿no? Cuando tú analizas una parte de las herencias, tienes que analizar quién hizo ese bien, ¿no? O sea, si es que fue el abuelo o el bisabuelo que te va a dejar. Entonces tienes que irte a esa carta astral, ¿no? No es tan sencillo, tienes que decir quién generó esa abundancia, ¿no? Porque tú lo estás queriendo recibir, pero quién te la legó. Entonces puede haber sido el abuelo, el bisabuelo, ¿no? O tatarabuelo, generaciones anteriores, ¿no? Corporativos. Entonces analiza qué fue lo que pasó ahí, los padres, cómo te llegan, ¿no? A través del padre o de la madre, cómo se analizan las herencias. Y cada uno de ellos, qué aspecto, ¿no? Hay gente que también se inclina por la parte de la espiritualidad de Neptuno, ¿no? Entonces hay que ver cómo se lleva a cabo el despertar espiritual de las personas, hay que ver cómo o qué orientación, de dónde viene esa sensibilidad espiritual. Actualmente hay una generación de mucha materia, ¿no? Que está en la parte material y a veces están ensimismados en esa materia y no les puede ver el cómo hay procesos que todos los vamos a estar viviendo hasta desde que nosotros nacemos, nuestro primer respiro, y hasta que nosotros dejamos, ¿no? Pero cada una de las consultas y de los encuentros que nosotros tenemos es algo de eso. Y es importante entender que esa herramienta es una forma en la cual se puede entender los procesos y cómo de pronto te encuentras con algo que es más grande que tú, ¿no? O sea, de pronto dices, hey, vas a tener que alejarte de toda esa percepción de que puede ser eterno, ¿no? O que no te llevas a cabo de que nosotros tenemos un tiempo, ¿no? Este vehículo corpóreo se va a devolver. Y hay manuales, a mí me uso mucho de Yotish acerca de cómo interpretar los consultantes, ¿no? O sea, qué hacer con cada uno de ellos. Qué hacer cuando te toca una persona que está muy confundida o persona que realmente es muy sincera. O sea, las mejores astrologías son de personas que realmente están en una búsqueda interior. O sea, alguien que ya se confrontó a sí mismo y dice, muy bien, no sé, que quiero saber y quiero ver. Entonces con esa persona puedes avanzar muchísimo, porque no tienes tantas máscaras ni filtros. O sea, hay veces que la persona crea eso, personaje, ¿no? O sea, máscara, y a veces... los arquetipos. Sí, claro. O sea, no es lo mismo trabajar con alguien que está dispuesto a hacer cambios, ¿no? Que te dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto y entonces vamos a avanzar y entonces esta herramienta puede ser trascendental. Y a veces tienes que pasar por todos esos filtros, ¿no? De la persona. La persona puede estar con muchos, ¿no? O sea, puede actuar como jefe, ¿no? Y entonces te dice, yo te estoy pagando. Y bueno, sí, pues, pero no porque te esté cobrando, te voy a decir lo que tú quieres, ¿no? O sea, es
un dilema, ¿no? Decir eso. Porque para la percepción mercantil es, yo te pago, entonces tú me dices lo que, oye, pero eso no es. O sea, el propósito es que tú tengas información y que puedas decidir. O sea, soy tu consejero, soy tu todo, pero no puedo someterme a algo que no está contigo, ¿no? O sea, Claro. y eso es algo un reto muy materialista para esta generación, ¿no? Que hay personas que han trabajado mucho por su dinero y entonces le ven una finalidad práctica, ¿no? Decirle, muy bien, entonces tú vas a hacer esto y yo te voy a pagar. Y dice, bueno, pues es que no es lo que tú quieras, ¿no? O sea, ya está hecho, ya hay una ciencia y es la oportunidad de aprender. Y es uno de los motivos muy frecuentes de rompimiento, ¿no? Que se trate a esta ciencia como únicamente un objeto y que te olvides que puede haber una enseñanza detrás. Entonces, muchísimos astrólogos han tenido muchísimas formas, ¿no? Y técnicas, a veces no tan placenteras. Es decir, dicen, muy bien, ya tenemos esta herramienta, pero entonces vamos a hacer tal método, ¿no? Yo no voy a consultar a personas que no sean de tal o cual manera, ¿no? Y a veces se abstraen de ese tipo de formas, ¿no? Que no es tan amable, pero a veces es necesario. O sea, personas que pueden ser a veces iracundas, ¿no? Muy típico de Marte, de exceso de Aries o de Escorpio. Martes en domicilio que pueden, tienes que hacerles ver que es un método, ¿no? Tienes que calmarlas, tienes que llegar a ese punto en el que sí puedan tener un entendimiento de las cosas. Y es de las emociones, ¿no? Que más dificultan, pero también podemos tener personas tristes, también podemos tener personas melancólicas, ¿no? Personas obsesivas que pueden estar pensando mucho y volviendo a remasticar lo que ya ha pensado. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a aquel que va a ser el receptor de esa enseñanza. Y a través de esos métodos, pues es como podemos dar un mensaje, cómo podemos pues influir de alguna manera con esta forma. Y pues son esquemas totalmente diferentes, ¿no? Estas herramientas nos van a poder ayudar y van a poder tener un enfoque totalmente diferente, ¿no? Hay algunas consultas que también nos hablan acerca de la parte familiar, ¿no? Entonces hay arquetipos que en ocasiones están disgregados, ¿no? Como decir, yo tengo una relación con mi pareja del mismo, ¿no? Pero entonces, algo sencillo, ¿no? Las triadas de Tauro, Virgo y Capricornio, ¿no? Pues relaciones de tierra, que las personas tienen mucha materia y de pronto llega un hijo, ¿no? O un nieto de otro elemento totalmente diferente, ¿no? Entonces llegan, supongamos, personas muy sensibles, ¿no? Que la sensibilidad no les cuadra y las personas de tierra están diciendo, bueno, pero ¿por qué esa persona es tan sensible, ¿no? Y en vez de verlo como un regalo, lo pueden sistematizar, ¿no? A veces hasta, pues, no ser comprendido, ¿no? O puede llegar una persona de fuego, ¿no? Que es sumamente férrea, ¿no? Hasta explosiva. Y a eso sucede. Hay procesos en los cuales las familias tienen diferentes formas y entonces se necesita adaptar a todo ese sistema. Ver cómo puedes ayudarle a un sistema que a veces te pide consejos, ¿no? Yo recuerdo mucho hace unos 11 años, yo volví a uno de los hospitales, ¿no? En el que estaba. Entonces, yo venía con mi turbante y estaba caminando con mi bata y llegó una paciente, ¿no? Entonces me agarró, ¿no? Y me dijo, doctor, van a desconectar a mi paciente. Y necesitaba una perspectiva diferente, ¿no? De la vida. Entonces, en ese tiempo yo, pues primero analizarla, ¿no? Y decirle, las concepciones de la vida, para muchas el alma es eterna, ¿no? Entonces, si tú piensas que vas a terminar con esa alma que es eterna, pues no. Entonces decide lo que quieras, ¿no? O sea, esa alma es eterna y no necesitas cargar con esa forma de estar diciendo, voy yo a decidir algo sobre esa alma. Entonces, el alma es eterna y yo recuerdo que suspiró bastante, estaba días sin dormir, ¿no? Terapia, todo. Y esas concepciones astrológicas de que el alma es eterna, pues a veces irrumpen mucho, ¿no? con el quehacer de las personas que a veces pueden tener concepciones diferentes, ¿no? Que piensan, bueno, es que puedes conectar a mi paciente o hasta dónde llega esta existencia.
Y bueno, el cuerpo sí se devuelve, ¿no? Este cuerpo pues, se va a hacer materia, se va a devolver. Pero nosotros estamos en este proceso de aprender de esta conciencia que está teniendo sus procesos. Y a través de esos procesos pues, se va evolucionando. Hay algunas doctrinas, no es que algunos de los que nos ven han visto The Last Airbender, el Avatar o el último maestro del aire. Ahí hablan acerca de cómo se enseña un maestro espiritual y tiene un mensaje, un legado que a mí primero para mí fue un shock, ¿no? O sea, ¿cómo le están enseñando esto a los niños? Niños que están viendo los chakras y las emociones y cómo se hace un maestro espiritual y cómo hacen madurar un maestro espiritual a partir del cómic y el anime y todo ese tipo de generaciones. Entonces son mensajes que son totalmente diferentes, pero ahí están y es un legado, ¿no? O sea, a veces algunos sí lo captan, a veces dicen muy bien, o sea, como alguien va a tratar de controlar los elementos, ¿no? O sea, como alguien pasa de la tierra, desde lo más denso, los maestros de la tierra, que es la parte productora, a de pronto el agua, ¿no? Las emociones, y te enfrentas al comercio, ¿no? A la causa y el efecto, cómo el agua va fluyendo a través de la sociedad, satisfaciendo necesidades. Y después te encuentras con el fuego, ¿no? O sea, te encuentras con personas que son de decisiones y de poder y que cada momento están tomando y forman, ¿no? Y después te encuentras con la parte intelectual del aire. Entonces cada uno de los reinos está haciendo su función en este cuerpo. Entonces tienes muchos retos cuando eliges la parte astrológica para poder adaptarlo a cada elemento, ¿no? No vas a tratar lo mismo a una persona que es sumamente sensible, un cáncer con la luna, con la emoción, a una persona que es sumamente incisiva, ¿no? Con decisiones por delante y voluntades y a veces no quiere perder tiempo, ¿no? Y está exigiéndote, ¿no? Entonces son matices que uno puede estar experimentando en la parte astrológica. Híjole, qué interesante, qué barbaridad. Sí, lo importante aquí es entender que la astrología tiene ahorita muchos desafíos. Ahorita es enorme lo que se puede hacer con la astrología. O sea, es un legado muy, muy grande. O sea, tenemos herramientas novedosas porque hace no mucho, hace unos 30, 40 años, sacar una carta astral era irte a las efemérides, ¿no? O sea, tenías que ver dónde estaba cada planeta, ¿no? Si es que Mercurio estaba anterógrado o retrógrado, y eso tienes que irte a las partes observacionales. Y actualmente un celular pone los datos y la carta astral está muy, muy rápido. Yo he visto cómo se me desesperan muchos de los astrólogos ya de 80, 90 años, que están diciendo, pero ¿cómo la sacaste? Y yo, pues, te metes a internet y hay un programa que te saca los cálculos, pero antes lo hacíamos así, nos tardamos semanas, ¿no? Si es que teníamos que sacar dónde estaba Júpiter, dónde estaba Saturno, qué relación tenía, los grados, y tenías que estudiar y estudiar, y había libros yo los he visto, o sea, más de 300 páginas, ¿no? de pura efeméride. Y actualmente se dio ese brinco con la astrología, y entonces ya tienes la carta astral y te vas más a la interpretación que al método, ¿no? Y antiguamente había métodos para sacar el arco, para sacar el teletransportador, ¿no? Para ver los grados, era geometría básica. Sí, me acuerdo. Y ahora ya los aspectos ya te los dan. O sea, aquí ya hay azules armónicos y rojos desarmónicos, ¿no? Y cómo está cada uno de los aspectos. Y muchas personas, yo conozco todavía astrólogos que estuvieron renuentes a todo ese tipo de métodos. Y bueno, pues son adaptaciones del tiempo, ¿no? O sea, tomamos el planeta y ya está, ¿no? Entonces, Urano nos dio ese adelanto tecnológico de no estar cargando las efemérides, ¿no? Que está muy bien, o sea, en su tiempo se vieron mucho, ¿no? Y ahora ya los tienes en un celular, ya tienes los procesos, ¿no? Ya se puede calcular los años. Y hay varias corrientes, ¿no? Que quieren ver el planeta, ¿no? Agarrar el telescopio y ver Saturno. Yo recuerdo la primera vez que yo vi Saturno, y yo dije, en un telescopio. Sí, claro, o sea, ver a Saturno es como ver el eclipse, o sea, es algo que ya no te lo están contando, ¿no? Tú estás viendo, ¿no? Yo cito mucho esta película de Tarzán, de Disney, cuando Tarzán está viendo en el telescopio y de pronto le explica, ¿no? Es que está el cosmos y están los planetas y está cada uno. Y la canción era Phil Collins, ¿no? La de Quiero saber, ¿no? O sea, cómo es este intercambio. Entonces, son herramientas que puedes estar utilizando y puedes estar aplicando y cómo las conllevas para un mejor análisis, ¿no? Como una persona que a veces ya estudió mucho de su signo solar, ¿no?
personas mercuriales, ¿no? Que pueden estudiar mucho de Géminis y de Virgo y estar poniendo, y de pronto les enseñas la luna, ¿no? Y dices, hey, sí, o sea, esa es la parte intelectual que tú tienes, pero también tienes esta parte sensible, ¿no? O también tienes esta parte de tu disciplina, de tu estructura de Saturno, o tu forma de tomar decisiones con Marte, o tu parte de jovialidad a través de Júpiter. Entonces son aspectos que están dando los arquetipos, ¿no? ¿Qué arquetipo tú tienes en cada uno de los aspectos? Hay arquetipos que son muy a veces difíciles de entender, ¿no? De gente que tiene, pues yo tengo muchos pacientes que pueden tener su sol marcial y su luna libra. Entonces es gente que es de decisiones, pero cuando está en su lugar seguro, entonces sí se muestra amable, se muestra jovial. Entonces es el entendimiento que a veces no puedes juzgar a los libros, ¿no? Por su portada, porque adentro tienen muchísimos arquetipos más y tienen procesos totalmente diferentes. Y puedes encontrarte con arquetipos tan variados como pueden ser. Hay algo que nosotros en la astrología le llamamos los stelliums. El stellium es cuando tú tienes planetas en una misma orientación. Cuando ese stellium abarca Sol y la Luna, entonces se magnifican esas conjunciones. Cuando hay alineamientos. Sí, nosotros tenemos stelliums que son muy frecuentes, ¿no? Como es el Sol, Mercurio y Marte y Venus están casi siempre, ¿no? Como son planetas interiores en una misma orientación. Entonces, cuando nosotros tenemos a Mercurio está normalmente o en el mismo signo o adelante o atrás, ¿no? Si tú eres Acuario, puedes tener Mercurio o en Piscis, en Acuario o en Capricornio. Es muy raro, ¿no? A veces se brinca, pero normalmente son 20 y tantos grados, ¿no? Llegan más de 30. Entonces, el Mercurio, si tú tienes ya el Sol, vas a tener el arquetipo de los dos subsiguientes. Igual con Venus. Venus alcanza hasta más o menos 50 y tantos, 40 y tantos grados. Entonces te da una magnitud de 2 signos, ¿no? Alguien que es Acuario va a tener su Mercurio en Piscis, Capricornio, Acuario. Y alguien que tiene su Sol en Acuario va a tener su Venus desde Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis o Aries. Entonces el Sol te da ese dato. Y esos son los planetas interiores. Y cuando se magnifican esa conjunción de Mercurio y Venus, entonces ya tenemos el stellium más común de todos. ¿Consideran ustedes las constelaciones como Orión, las Pleiades, Sirio, etcétera? Es que hay 88 constelaciones puestas, pero nosotros tomamos la elíptica. O sea, donde pasan los planetas, ahí es donde están los zodiacos. O sea, esas 12 constelaciones que ya agregaron a Septus, ¿no? Y al Herpetario, a Ofiuco. Estas constelaciones tienen un tramo de la elíptica, pero o sea, consideramos que las estrellas es la base, por donde pasa, y las más cercanas a la elíptica, entonces será el zodiaco. Pero hay algunas que están, o sea, no alcanzan a pasar. Las únicas dos que aparte del zodiaco pasan es Cetus, que está entre Aries y Tauro, y Ofiuco. Ofiuco es una constelación muy larga, es una composición que es un hombre representado con una serpiente, ¿no? Pero es casi la mitad del herpetario. Son como 180 y tantos grados. Entonces Ofiuco es una constelación que en un lapso, aquí entre Sagitario, alrededor de Sagitario, Capricornio y Escorpio, ahí se alcanza a meter algunas estrellas. Pero esa composición fue hecha porque eran estrellas que estaban muy dispersas. Entonces, de toda esa parte del zodiaco, las únicas dos que se meten es Cetus y Ofiuco. Y las demás, bueno, no entran dentro de la elíptica. Donde se analiza también es cuando haces los cometas, donde se ve un cometa que está pasando. El cometa no tiene esa elíptica. Entonces, a veces sí puedes tomar las otras constelaciones, ¿no? De las 88, Cisne, Dragón, Águila. Hay enormes, ¿no? Constelaciones. Sí, sí. Y hay estrellas supermasivas en esas constelaciones. La que más a mí me gusta mencionar en esta es Antares, a 9 grados de Escorpio. Antares es una supermasiva roja. Antares, si la pusiéramos en el Sol, sería más grande que la órbita de la Tierra. O sea, nosotros estaríamos dentro de Antares si la pusiéramos en el Sol. Entonces hay supermasivas rojas, ¿no? Como el ojo rojo de Aldebarán de Tauro. Entonces tenemos otras estrellas que a veces sí se llevan a cabo. Se analizan en algo que le llamamos estrellas fijas. Las estrellas fijas están en otras constelaciones, pero como no pasan los planetas, no tienen tanta relevancia. Lo que sí a veces llevan es el tono de las supermasivas, ¿no? Como Vega es una de ellas, y Rigel.
es de las más sonadas. Cuando ya te metes a estrellas, se clasifican por tipos de influencia, ¿no? Yo recuerdo mucho, hace años le pregunté a un astrólogo y le pregunté el caso de Antares. Y dijo, oye, Antares está en Escorpio. Y de hecho hasta le gustó que le mencionara esa estrella. Pero me decía que Antares se clasifica según la influencia, que ya hay influencias por planetas, ¿no? Entonces él decía que a veces puedes clasificar una estrella fija por su influencia como Sol-Marte o Sol-Júpiter o Marte, dependiendo si es que es más masculina o más femenina. Si es que nosotros tenemos procesos que cuando esa estrella fija hubo algún tránsito y hay algún proceso, como este pasado fue 7, ¿no? De octubre. 7 de octubre, lo que pasó ahí de Hamas y todo. Ese proceso se analiza también en la parte astrológica. Es una fecha iniciática de la GFU, el día del gurú, el 7 de octubre. Y estuvo influenciado. Sí, ahí tuvimos un proceso de Libra, ¿no? Entonces, bueno, el análisis somero, porque hay que analizarlo con el tiempo, es que se perdieron los acuerdos, las alianzas. Entonces, en Libra, cuando nosotros tenemos un proceso, a veces se llevan a cabo las desavenencias de las alianzas, se rompen alianzas, a veces se crean otras, pero cuando hay eso, es porque Libra es la parte de los pactos, ¿no? Entonces nosotros tenemos, después con este eclipse, nosotros estamos esperando que muchas de las estructuras de los pactos se empiezan y se creen nuevas, ¿no? O sea, se renuevan las alianzas. Se pueden crear nuevas alianzas y se pueden volver a hacer alianzas que antes no había. Como reestructurar. Exactamente. Sí, todos los pactos que en el caso personal mucha gente lo equipara con los acuerdos, ¿no? Los matrimonios, sociedades, todo lo que tenga que ver con alguna finalidad común, esas alianzas, a veces se pueden renovar o también se pueden disolver. ¿Cómo interviene aquí el que le llaman ahora Hercóbulus o Ajenjo, que es un planeta que según su órbita es así en lugar de así con los planetas? Sí, son casos también Sedna. Sedna también tiene ese proceso. Y que según esto está muy cerca, ¿no? Bueno, aquí hay varias partes, ¿no? Está la parte astronómica de observación, que para mi gusto es muy, muy valorable. O sea, que tú estés viendo, ¿no? El cometa, que estés viendo protoplanetas, asteroides, demás aerolitos, todo lo que tú puedas ver. Y también está la parte del recuerdo, ¿no? Muchos recordamos el Halley, ¿te acuerdas? Sí, sí, cómo no. Entonces, la astrología hace uso de qué pasó en esos tiempos, o sea, hace uso de la parte histórica. Y nosotros somos de los que más nos oponemos, ¿no? A que se manipule la historia, que ahorita es muy difícil. Ahorita con esta capacidad mediática, para unos un evento es tomado de una manera y otro de otro, pero la historia, algo con lo que estamos lidiando últimamente es con los abogados. Los abogados nos quitaron las horas de nacimiento de toda una generación. Más o menos las cartas astrales, desde tiempos de la colonia, se registraba la hora de nacimiento, que en ese tiempo el clero era el que registraba. Entonces, a partir de la independencia y también con la reforma, entonces se hacen los registros civiles. Y durante muchos años se estuvieron registrando las horas. Y hubo una pausa cuando se digitalizaron las actas, más o menos del 89 al 96, que fue Saturno en Aries. Nos dio una generación que a veces queremos saber a qué horas nacieron las personas, ¿no? Personas que tienen 26, 27, 28, 30 años en ese rango, les preguntas, bueno, saca tu carta astral y la hora viene en el acta. Y no, la desaparecieron del acta. Por el argumento de que si era mayor o no menor de edad, por los excesos, ¿no? Las personas se iban a la fiesta. Y entonces un argumento era, es que es menor de edad. Entonces no aplica la ley si es que hubo un accidente o algunos casos catastróficos, ¿no? De la luna sobre todo. La luna, si la persona tiene un aspecto mal aspectado con la luna y cumple 18 años, que es la oposición de Júpiter, es la segunda oposición a los 6 años, después conjunción a los 12 y después a los 18, hay accidentes y a veces había por excesos, ¿no? Personas que estaban en alcohol o conduciendo y hay casos muy, muy drásticos. Entonces se borró esa parte. Fue un atento, ¿no? Al régimen astrológico porque no tenemos la hora. Entonces tenemos que investigar o dar algún aproximado. Pero de años de estar registrando, de pronto ya no tenemos ese registro.
Y bueno, son formas en las cuales se complementan. Yo sí soy de la idea de que necesitamos complementar la astrología y la astronomía. Si tenemos la observación como este caso, ¿no? Que hablas, Ajenjo es uno, este es más bíblico, ¿no? Hablan del tránsito de Ajenjo, creo que es en Juan, ¿no? Con Juan del Apocalipsis, están hablando del Ajenjo. Sí, sí. Y también citan a otro que es Nibiru, le llamaban. Nibiru, sí. Y otro que le llamaban X o Corvus. Son varios, pero lo que nosotros estamos atentos es qué sucede y cuál es la influencia. Hay unos que se remontan también a esta teoría de los dinosaurios, ¿no? De cómo hay un colapso, ¿no? Y una regeneración. Entonces, los tiempos y los registros pueden ser tan fidedignos, porque ahí viene la controversia de la historia, ¿no? O sea, en tiempos de Kepler, con Tito Brahe, había algunos de los que mostraban los mapas de los deshielos, ¿no? De la parte del deshielo. Entonces la historia oficial no era tan oficial. Y como el recuerdo de las personas de lo que sucedió, ¿no? La memoria de la gente. Y cosas que a veces se olvidan, ¿no? Que sí sucedieron y que... Recuerdo mucho a Tolkien. Tolkien citaba, ¿no? En El Señor de los Anillos, decía, la historia se convirtió en leyenda y la leyenda en mito. Entonces el transcurso de los años, ¿cómo la conllevas? Y Carl Sagan, ¿no? Sí, Carl Sagan, para la astrología, a mí me gustó mucho cuando mencionan Cosmos. Cosmos habla acerca de las nomenclaturas astrológicas. Entonces dice que la cacerola, ponía el ejemplo de la cacerola, que en los celtas, creo que con Francia, era una forma, ¿no? Y después la misma forma de la cacerola es la osa mayor, ¿no? Y entonces hay una forma diferente. De primera instancia, lo más usado sí es el arquetipo del zodiaco, porque son cúmulos ya hechos. Y ya cuando te metes a más estrellas fijas, entonces ves que cada una tiene muchísimas estrellas, ¿no? O sea, supongamos, constelaciones simples puede ser Cáncer o Aries, ¿no? Que tienen 5 o 6 estrellas. Y conforme vas avanzando, entonces, supongamos, Escorpio son 15 estrellas. O sea, estás hablando de un cúmulo de cada 2 grados, hay muchas estrellas. También Sagitario tiene muchísimas estrellas, es una constelación muy, muy grande. Y no es lo mismo analizar Piscis, Sagitario, Escorpio, a Aries que tiene 4 o 5 estrellas, ¿no? Entonces, ¿Andrómeda dónde encaja? Andrómeda es una galaxia. Es una galaxia. Andrómeda es la galaxia que está más cerca de la Vía Láctea. Entonces, nosotros tenemos una composición que es el brazo de Sagitario. O sea, nosotros en la Vía Láctea, hacia Sagitario, ahí está ese brazo donde estamos nosotros, tomando como centro la galaxia. Entonces el brazo de Sagitario es donde está el sistema solar. Y Andrómeda es la galaxia más cercana. O sea, estamos hablando de una medida enorme, ¿no? O sea, primero tenemos nuestro planeta, la Luna, los planetas, el Sol, y después con el Sol, entonces tenemos la galaxia. Y Andrómeda está en otra galaxia, pero esta, al final de cuentas, se están acercando. O sea, muchos de los astrólogos del futuro, lo que estamos previendo es que haya una nueva galaxia entre la Vía Láctea y Andrómeda. Y Andrómeda, bueno, es más usada en la parte mitológica. Andrómeda representa mucho el sacrificio. Cuando nosotros vemos una persona que supongamos el caso de las madres, ¿no? La madre abnegada, en la parte mitológica se evoca Andrómeda, ¿no? Andrómeda es una persona que se sacrifica, que tiende a eso. Y astronómicamente es un supercúmulo galáctico, es más grande que la Vía Láctea, de hecho. Oye, muy interesante ese punto, porque ahorita, si te fijas, está regresando la mujer rebelde, la mujer independiente. ¿Por qué se está dando ese caso? Los astrólogos tenemos ahí, es una muy buena pregunta. Es una generación completa y es Urano-Neptuno en Capricornio. Cuando Urano y Neptuno entran en Capricornio, que es más o menos la generación del 88 hasta el 95, 96, es toda una generación fría. Entonces, el Neptuno, un planeta femenino, empieza a relacionarse desde una perspectiva no complaciente, ¿no? Es seca, es una forma muy, muy dura de estructurar. Entonces, desean enfrentarse y reestructurar todo, ¿no? Entonces, después de tantos años que estuvieron sometidas y abnegadas, ¿no? Es que es un esquema totalmente diverso, ¿no? O sea, hay que entender que como es un movimiento que dura varios años,
La parte de la mujer, en la astrología primero se analizan los planetas femeninos, ¿no? O sea, nosotros tenemos el planeta por excelencia femenino, que es Venus, y después la luna. La luna es la parte emotiva, emocional. Y también tenemos Neptuno, que es femenino, y Júpiter también tiene su parte masculina y femenina. Mercurio también lo ponen como gemelo, ¿no? Como andrógino. Entonces tiene su parte masculina y femenina. Pero esa conjunción, que es de las más usadas, cuando analizamos una carta de esas generaciones, que más o menos 88, tiene 35 años, ¿no? 35 años actualmente. O sea, es toda una generación que algunas son mamás y entonces hacen este tipo de unión del mismo sexo, ¿no? De las familias de dos mujeres creando una misma mujer. O la forma expandida. Pero nosotros la analizamos desde la perspectiva de una conjunción que duró. O sea, Neptuno estaba iniciando y se le empareja a Urano, y entonces está esa conjunción que dura mucho rato. Duró más o menos como 6 o 7 años. Porque Neptuno entró rápido y Urano lo fue siguiendo. Hasta que Neptuno se queda o sea, pasa por Acuario y ahorita está en Piscis, y entonces Urano sigue Acuario, Piscis, Aries y actualmente está en Tauro. Pero fue todo un acontecimiento para la astrología, porque te llega una feminidad que no es dócil, ¿no? Que desea impactar en las estructuras. La forma de Capricornio, con su verbo usar, es la forma estructural. Entonces, ¿qué desea? Desea influir en la estructura, desea, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, ¿no? Y entonces empieza a ser más incisivo, ¿no? Es uno de los temas más recurrentes actualmente, porque es una generación que está activa, ¿no? Que muchas están en edad laboral, otras están en edad reproductiva, y muchas ya son madres de eso. Entonces te da una maternidad totalmente diferente. No es sencilla esa maternidad que están ejerciendo. Y a ver, Darshan, tú sabes que yo me dedico a las terapias, tengo pacientes, ¿La sanación? Sí, la sanación. Y bueno, por ejemplo, ahorita ya con toda la información que me has dado, me han surgido una cantidad de preguntas, pero bueno, voy a ser muy concreto ahorita. Una persona que, por ejemplo, tiene lo que habías tú ya mencionado, por ejemplo, el alcoholismo, ¿cómo se puede curar con la astrología? Bueno, la astrología primero se hace mucho énfasis en la voluntad del individuo. O sea, cuando tú tienes un proceso, es tu voluntad, ¿no? Es tu potestad el querer solucionarlo. Entonces, pero con si la persona ya decidió, o sea, eso es lo primero, es el primer requisito, ¿no? Que la persona decida salir. Porque hay personas que están ahí y no les interesa salir. No, o sea, hay casos muy drásticos, ¿no? Que a veces la persona está en un proceso en el cual ya desea irse, ¿no? Entonces, vicios, adicciones, actualmente está la ludopatía, ¿no? Las adicciones al juego, a esa pasión. En el yoga hay un principio de no apostar, por eso mismo, ¿no? Porque es un fenómeno de... Hasta en el Bhagavad Gita se pierde un reino, ¿no? Sí. Entonces, esas formas pasionales de estar con la mente, de crear, ahí hay varios componentes. El principal de los vicios es Neptuno, con Piscis. Le da poca claridad del entendimiento de las personas en cuestión de los vicios. También a veces puede ser Neptuno. Nosotros estamos esperando que mucha de esa generación de Urano-Neptuno en Capricornio vaya a perecer por los excesos. Porque es una conjunción muy, muy dura. O sea, es una conjunción que le puede guiar su estructura. Al punto que quiero llegar, no están condenados u obligados porque nacieron en ese día y en esa hora con su signo, ¿no? No, o sea, mira. Hay total libre albedrío y libertad de poderlo cambiar. Sí, lo que tenemos aquí son influencias. O sea, sí hay una astrología que es muy determinista. O sea, hay gente que quiere hasta como poner un esquema, ¿no? Decir, este es un método y ya. Pero ahí tenemos la influencia planetaria que existe, pero también existe tu voluntad como individuo. Y tiene, ¿qué porcentaje tiene peso eso con respecto a la influencia? Es que ahí va a depender de la persona. O sea, la persona que tú tengas, que decide, esa es la que te va a decir si quiere salir de un vicio, si quiere transformar su vida, si no lo desea hacer.
La parte que sí nos compete en astrología es decir que la decisión que ella tome es de él. Y hay que respetarlo. Sí, claro, o sea, supongamos ahí en ocasiones que te encuentras con una persona que está en su proceso y su voluntad es continuar en ese proceso. Entonces es reconocer que puedes dar las herramientas, ¿no? Le puedes decir, le puedes motivar, pero la voluntad está presente. O acompañarlo en su proceso. También. Sí, casos muy drásticos, ¿no? Supongamos, yo de lo más drástico como testimonio personal es gente que ha estado en depresiones, ¿no? Y yo le he dicho, hey, vamos a salir, y no se logra, ¿no? O sea, yo recuerdo un amigo, hace aproximadamente unos 8 años, ¿no? Yo me lo encontré y me dijo, no, estoy triste y todo, y yo en ese momento le dije, no, sí, vamos a hacer algo, le pasé el WhatsApp, y a los 3 días se fue, se suicidó él. Entonces es un enfoque directo, ¿no? Que ya dejas de las teorías. O sea, a mí se me desapareció y a los 2 meses me encontré a alguien que era amigo común y me dijo, no supiste, yo no saber qué, no la hizo, no lo logró. Entonces son voluntades, ¿no? Que a veces, y en ocasiones se pierde porque lo que se puede juzgar, como esto, ¿no? De eventos de suicidio, de vicios o formas sanaciones y demás. O sea, el labor es que le brindes a esa alma la oportunidad de que cambie su sendero. Entonces, si hay astrologías deterministas, yo no coincido con ellas, sí las entiendo, porque cuando lees a personas como de ahí de los 40, hay un autor muy famoso que es Weiss, Adolf Weiss. Doctor Weiss. Weiss, es alemán. Su libro, de hecho, nos cita a Plutón. ¿Muchos maestros, muchos sabios? No, es astrología racional, creo. Él cita hasta Neptuno. Ya. Entonces habla de las conjunciones, ¿no? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y de pronto habla, a mí me tocó ver el prefacio de unos libros originales cuando habla de Plutón. Y si aún no sabemos qué pasa con Plutón, está bajo observación, ¿no? En algún momento nosotros vamos a tener que determinar qué va a pasar con este protoplaneta, le llaman. Porque dice, o sea, nosotros como astrólogos llevamos siglos interpretando a Saturno, ¿no? Urano, pues más para acá, ¿no? Neptuno más fue descubierto por la misma persona, Urano y Neptuno. Entonces, 1800 fue, y creo que se llevaron de diferencia como 30 o 40 años, ¿no? Urano y Neptuno. Pero cuando analizas a Plutón, estás en 1930. Entonces, este astrólogo menciona en su prefacio, ¿no? Porque le hace un capítulo especial, donde dice, en esta hoja no sabemos qué va a pasar con Plutón. Plutón todavía está analizándose. Y cuando tenemos a Eris y a Sedna, entonces tenemos ese reto de análisis. Yo siento que en la parte de sanación hay un asteroide en astrología, que de hecho es el regente de Virgo, que es Quirón. Quirón en la parte astrológica se puede ver como el asteroide que es, pero Quirón también en la parte mitológica, Quirón es un centauro. Entonces Quirón tiene muchos enfoques. Quirón es uno de los 4 más analizados entre Marte y Júpiter, que se le llamó durante mucho tiempo que era un residuo de un planeta que existió en medio de ellos dos. Y Quirón en la parte astrológica tiene mucho que ver con porque es el mentor de Hércules. Entonces Quirón enseña la salud a Hércules. Quirón para la astrología mitológica es un capítulo enorme porque se le encomienda al semidios. Entonces es la educación. En la parte astrológica mitológica, cada una de las casas es un trabajo de Hércules, porque Hércules está representando al ser terrenal que aspira a la divinidad. Que su padre es Zeus. Sí, claro. O sea, Hércules tiene 12 trabajos que empiezan con el león de Nemea, o sea, con la voluntad de Aries, con ese Marte. Y esos 12 trabajos se le van poniendo y entonces él logra la trascendencia de la divinidad. Pero ese Hércules, cuando es niño, Quirón lo educa.
Entonces, a todos los que nos están viendo, imagínense educar a alguien que se va a hacer un dios, ¿no? O sea, es un niño, pero va a ser un dios. Entonces, Quirón lo trata de proteger, ¿no? O sea, hacía berrinches y rabietas y destrozaba todo, ¿no? Entonces, Quirón lo controlaba, Quirón lo educaba, lo enseñaba, fue su mentor. Que fíjate que eso es el equivalente a la película de Hércules de Walt Disney, donde sale la cabra educando al hijo de Zeus. Lo que pasa es que a Hércules. Sí, claro. O sea, estamos hablando de una constelación, porque también es constelación Hércules. O sea, Hércules, sí. Para la mitología grecolatina, los griegos y después los romanos, Hércules nace en un tiempo muy complejo, ¿no? Porque tiene que recibir los 12 trabajos y cada uno de los trabajos le da una enseñanza. Entonces, las casas, para los que les gusta mucho la mitología, es fascinante. Mi rama es más astronómica, pero no por ello le quito mérito a Quirón, porque Quirón está simbolizando la sanación, y Quirón tiene un proceso cuando se enfrenta a Hércules de grande. O sea, ese niño de pronto crece. Entonces lo está deteniendo y entonces a Quirón le rompen el brazo, ¿no? Hércules. Y Hércules, pues con su fuerza, Quirón acepta y dice, es que yo soy un centauro y soy poderoso, pero tú eres Hércules, ¿no? Entonces se ve dañado y en ese proceso acepta que ya no puede con él. Entonces habla con él y le dice, sabes que ya hasta aquí yo llegué, o sea, ya eres muy fuerte para mí. O sea, yo te traté de educar y todo lo que pude, pero entonces este proceso es que ya te entrego a tu destino. Y entonces Hércules deja su etapa de niñez, que está protegido, y vienen todos los 12 trabajos y hasta que asciende al Olimpo. Entonces en la mitología ahí le dan su lugar en el espacio, ¿no? Está enfrente de Tauro y está con su posición. Y Hércules es un tema muy, muy extenso, pero sobre todo por su significado. O sea, significado de la divinidad terrenal, de cómo tú puedes trascender este plano material y entonces asciendes a la divinidad. Entonces todos tenemos esa oportunidad, seamos del signo que seamos. Ese es el mensaje de Hércules como mitología. Y la parte astrológica de Hércules es un poco más moderada, porque es una constelación enorme, Hércules, y tiene una de las principales galaxias. Hércules es de las más estudiadas, sobre todo por tantos años de observación, ¿no? Como está Tauro, y una de las estrellas más analizadas es Aldebarán. Quien quiera analizarlo, es un ojo rojo, es característico rojo. O sea, hay pocas cosas en el firmamento, en todo el cielo, la bóveda celeste, que sean tan rojas. Una de ellas es Marte es muy rojo, y Aldebarán es muy rojo, y enfrente está Hércules, ¿no? Enfrente del toro. Entonces, para todos los que están en la parte de la sanación, Quirón es un tema enorme. Donde tengas ese asteroide de Quirón, se analiza cómo está el Quirón, la parte de la sanación, y se analiza también los aspectos con Virgo, porque Virgo es el regente de Quirón. Y también en la sanación interviene mucho Saturno. Saturno es un planeta de estructura, entonces a veces la persona fue castigada, ¿no? Cuando hay un castigo de Saturno o esa forma dura, entonces Saturno interviene. ¿Cómo puedes, ese término de la resiliencia, ¿no? Cuando hay un suceso, ¿sí? ¿Cómo puedes conllevar a que tenga una nueva vida, que tenga un aprendizaje? Y como esa construcción que se le exige, entonces puede tener. En ocasiones hay como mucha parte social de lo que es el proceso de la sanación, pero un proceso de sanación está entre la misericordia de la tierra, pero también el rigor del Padre, ¿no? Entonces, este proceso que tú tienes de ir creciendo, porque lo mereces, porque estás en ascenso, pero también que tanto te enraizas, ¿no? Entonces, hay que ver la ciclotimia. Cuando se hace un proceso de sanación en astrología, lo que se analiza es la edad, ¿no? Cuando ocurrió el evento, que es simbolizado, que significó para la persona, para el paciente. Hay un homúnculo, es decir, cada parte del cuerpo rige, depende de dónde esté.
Entonces tienes Aries, ¿no? Cabeza, Tauro, Géminis, el Cáncer, la parte superior, Leo, Virgo, la parte, Libra, las caderas, Escorpión, la genitalidad, pues Sagitario, los muslos, las rodillas es Capricornio, pues Acuario, las pantorrillas y Piscis, los pies. Entonces ese homúnculo es el que se toma. Y dependiendo de dónde esté Quirón, ahí puede haber procesos. Hay casos muy drásticos, como yo me he encontrado. Uno que cito mucho es una persona que tiene pérdidas de extremidades. Entonces, en el caso de las superiores, a veces son partes de Géminis. Yo he conocido a testimonios de personas Sagitario, ¿no? Entonces, Sagitario, a tener una posición con Géminis, hay pérdidas de extremidades, o también casos también como drásticos, ¿no? De lo que es enfermedades crónicas. Ahí le llaman las partes maléficas, ¿no? O sea, Saturno es muy castigador en ese aspecto. Cuando nosotros tenemos personas que tienen deficiencias o casos como esto de hijos, ¿no? ¿Por qué dime, no? ¿Por qué mi hija no puede oír o no puede leer o no puede oler, ¿no? No puede escuchar, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Saturno es el que ahí se analiza. Le llaman el maléfico superior, ¿no? Y también a veces Plutón también tiene ahí esa forma, y a veces se subsanan, ¿no? Si tenemos a veces casos también como de agresión, o sea que a veces es aspectos de Marte, ¿no? Sumamos la Luna cuando tiene Marte, es muy común la parte de los accidentes de transportes, automovilísticos y formas que están en movimiento. La Luna es un detonante. Entonces, cuando analizas, supongamos, una de las partes más analizadas con la contingencia, que fue cinco planetas, bueno, 4 y la Luna, fue Plutón en Capricornio. O sea, todos los que nos están viendo que sufrieron por la contingencia o vieron algo así, fue la unión de Plutón, Saturno, Júpiter, Marte y la Luna. Ese fue el detonante de las estructuras, toda la estructuralidad que hubo. Entonces estamos hablando de un proceso violento, estructural de Saturno, restrictivo. Sí, porque hubo gente que se murió en 2-3 días, ¿no? Sí, fue un proceso que va a quedar para la historia, para la humanidad. Ojalá. Hay gente que nos está viendo que todavía les tocó el 11 de septiembre, ¿no? 2001. Hay gente que le tocó esto de 2019, ¿no? 2020, 2021. Entonces son procesos históricos que la humanidad está teniendo. Y la astrología trata de ser muy ecuánime, quiere observar, ¿no? Qué es lo que sucede. Y bueno, hay de todo tipo de corrientes, ¿no? Hay personas que sí quieren analizar más los procesos, que desean analizarlo, pero eso lo da el tiempo, ¿no? El tiempo es el que al final de cuentas ve qué sucedió. Oye, Darshan, cada país entonces también tiene su propio signo. Hay argumentos, o sea, el argumento más analizado es cuando nace el país. ¿O su independencia? En el caso de América hay muchísimos, ¿no? Uh-huh. O sea, hay algo que no está muy claro, ¿no? Supongamos China, cuando nace China, ¿no? China no estaba definido porque eran varios reinos, ¿no? O cuando nace Japón, que estamos hablando de minerales, o cuando nace la India, o sea, los registros de la India es enorme, ¿no? La misma literatura de la India no te da una fecha que la historia trate de poner. Entonces es una corriente que analiza sobre todo la parte de la independencia y del colonialismo, ¿no? Nosotros tenemos aquí en este continente, o sea, las independencias de Uruguay, de Brasil, de Haití, ¿no? de los mismos Estados Unidos, ¿no? O sea, los gringos, todo esos movimientos surgió cuando Plutón tuvo su mismo cambio que está actualmente sucediendo. Entonces Plutón estaba en Capricornio, entonces vienen las nuevas ideas, porque ya pasaron 248 años de toda la vuelta de Plutón. Es uno de los procesos que estamos esperando, cómo intervienen las nuevas entidades como la corporación. O sea, que tanto la parte dura de las estructuras y que tanto la parte dinámica de poder reestructurar otra vez. Entonces es un análisis que sobre todo en América es muy usado. Oye, y por ejemplo, ya para ir cerrando el tema, se nota la evolución de la humanidad y del planeta a pesar de todo y a pesar de las consecuencias. Y esto está
íntimamente relacionado con el movimiento de los planetas y de los signos zodiacales? Sí, nosotros tenemos procesos. Ujú. Cuando tú tienes enfrente una materia tan vasta, porque hablemos de la observación, ¿no? O sea, la astrología tiene milenios de observación. Ujú. Entonces, hablar de evolución, o sea, es hablar de algo que sucede, ¿no? O sea, tienes ritmos, tienes compensaciones, tienes ciclos de las personas, tienes ciclos de las instituciones, tienes ciclos de las especies. Y que no se pueden evitar. Pues lo que pasa es que nosotros tenemos un tiempo. Yo cito mucho un pasatiempo de los Vedantas, que es de Sri Sinha, ¿no? Entonces, Sri Sinha es un ser que fue hace mucho tiempo y hay dos hermanos, ¿no? Es, dos hermanos que querían mucha opulencia, ¿no? Pero era tanto su deseo que se hacen demonios, ¿no? Entonces uno quiere sacar toda la materia del planeta, ¿no? De la Tierra. Entonces saca minerales y está minando minerales. Y entonces Krishna se convierte en un jabalí y lo enfrenta. Y entonces cuando lo derrota, el hermano hace austeridades, hasta que Brahma, el creador del universo, se muestra. Y entonces él pide la mortalidad. Y Brahma le dice, yo no soy tan poderoso, o sea, yo soy el creador del universo, pero este universo se va a ir. O sea, yo no soy inmortal, yo no puedo darle inmortalidad. Entonces, en los procesos del tiempo te enfrentan a algo que tú ves que es más grande que muchas cosas, ¿no? Entonces, hay muchísimas menciones, como a los que nos están viendo, los que vieron la Liga de la Gente Extraordinaria, que habla de Dorian Gray, ¿no? Como un ser Inmortal. que no se va con lo superfluo. Y he visto imperios construirse y imperios caerse. Entonces, el tiempo es enorme y la humanidad está teniendo sus propios cambios, ¿no? O sea, si analizas la historia más reciente, tenemos muchísimos procesos. Yo les recomiendo una introducción de Watchmen. En la introducción de Watchmen, de una película, sacan los episodios desde 1940 hasta la nueva era de los superhéroes de los 80s, ¿no? Entonces en Watchmen hacen la forma de los sucesos desde los 40s, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Hiroshima y Nagasaki. Después hablan de Vietnam, la Guerra Fría. Sacan al Su-54, la búsqueda de la psicodelia, ¿no? O sea, cómo de pronto los sistemas ya no responden a las inquietudes del individuo y entonces empiezan el uso de las sustancias. La invención del LSD y sacan a David Bowie en el Su-54 y toda esa generación. Y después sacan a un personaje que se llama Dr. Manhattan en la Luna, ¿no? La búsqueda de la exploración espacial. Y después hacen cada uno de los enfoques que a través del tiempo y dan lugar a esta nueva generación, ¿no? Entonces, hay de todo. Hay astrologías que hablan que sí hay una evolución. Hay personas que están con este personaje de Kalki. Kalki es una persona, un avatar, que es el último de la era, ¿no? Entonces Kalki lo ponen en un caballo y es el que arrasa todo. Entonces es al final de Kali Yuga. Se supone que ya está tan degenerada la humanidad que entonces viene el renacer de oro, de Satya Yuga. Entonces, cuando te metes a astrología, ves que a veces son procesos, ¿no? que están. Entonces, una de las etapas que más citan los astrólogos de antaño es que antes estaba la libra esterlina, ¿no? El imperio inglés. Entonces viene la Segunda Guerra Mundial y se reestructura todo. Entonces la libra esterlina deja de ser la moneda y porque Londres se pierde, ¿no? O sea, Londres tenía en astrología el meridiano de Greenwich, ¿no? En Inglaterra. O sea, cuando nosotros medimos altitud y latitud de los lugares, ahí se supone que era. Entonces seguimos con ese mecanismo para cartografía, a partir de ahí, ¿no? Los ingleses y la exploración. Y de pronto viene otra nueva etapa y entonces se analizan los imperios. Hay muchos que están analizando las cartas de China y de Estados Unidos, ¿no?
Estados Unidos sí se puede analizar, ¿no? Por las 13 colonias, ¿no? Y George Washington, la Declaración de Independencia. China es más difícil. Sí, pues, China tiene más de 5.000 años existiendo, ¿no? Y son las chinas, ¿no? Porque eran muchas provincias. Y después tenemos Japón, también es enorme la historia de Japón. Y tenemos otro enfoque como Australia. O sea, Australia se supone que es el de los últimos que se explora, pero ya existía, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a poner? Por eso son los dilemas, ¿no? De ese tipo de análisis. Yo sí coincido con analizar las posiciones, pero no estar tan determinados, ¿no? De cuándo nació, como si fuera una persona, pero de los tiempos. O sea, tú eres más flexible en ese sentido. Lo que pasa es que son planetas que te dan tiempos muy largos, ¿no? O sea, toda la vida de Estados Unidos es una vuelta de Plutón. Entonces, Plutón estaba 248 años y eso es lo que ha vivido, ¿no? Desde las 13 colonias. Entonces, vas analizando los procesos y dices, bueno, o sea, tienes lapsos tan largos de tiempo y estás viendo generaciones, ¿no? ¿Cuántas familias estuvieron? Hay cartas ya también como personales, como la de Benjamin Franklin, ¿no? Es una carta muy, muy, muy interesante, porque es político y científico. O tienes la de George Washington. Hay unos astrólogos que se meten mucho a esta parte de las montañas, con las cabezas de los presidentes. Y entonces analizan qué tanto esos presidentes influyeron. Pero es una astrología que es tal vez un poco ambiciosa, ¿no? O sea, lo que sí es real es que los planetas pasan, ¿no? Y tienen conjunciones. Entonces... La de Tesla. Sí, ahí estamos hablando de gente... para la astrología le llaman los acuarianos, ¿no? O sea, acuario como su verbo saber, o sea, y que habla de Saturno y después se le pone Urano, ¿no? O sea, la parte estructural, pero dinamismo de la estructuralidad. Entonces, como algo que sucede, de pronto cambia las estructuras, ¿no? Y hay muchísimos eventos, ¿no? O sea, viene la teoría atómica con Oppenheimer y todo lo que acaban de pasar en las películas y el recuerdo, y cambia la estructura, ¿no? Y después es el electrón, ¿no? Y tenemos Wi-Fi por la tecnología de Tesla. Entonces, hay muchísimos cambios que Acuario y ese dinamismo de aire, que es análogo, ¿no? O sea, tiene la rebeldía, pero tiene la libertad. Y entonces tiene su capacidad innovadora, pero también es el cambio, ¿no? De lo establecido con lo que puede sugerir al mundo y qué potencialidad hay. Entonces son arquetipos que vas entendiendo que tienes una parte material estática, pero también tienes una parte dinámica y están en una mutua danza. La astrología también se relaciona con, ya ves que son 4 elementos, aire, fuego, tierra y agua, ¿no? Pero en la astrología china manejan aparte el metal y el éter. Aquí, ¿tú qué opinas de eso? Bueno, hay que entender... Y luego lo asocian a cuerpos geométricos. Sí, hay que entender que los chinos tienen mucho aprendizaje. O sea, la división de madera y metal, sobre todo para su método diagnóstico. O sea, la acupuntura, el cómo dividen, ¿no? Porque tienes metal en el pulmón y tienes en el hígado, en la madera. Y la correspondencia es en el lado izquierdo la tierra, ¿no? Del estómago. Entonces tienes métodos para poder analizar esto. Los chinos, hay mucho que aprender porque es milenaria. O sea, tenemos que entender que hasta cierto punto los chinos han estado abstraídos desde la división que tuvieron con la muralla, pero también las civilizaciones del Mediterráneo, o sea, tuvieron la influencia de Egipto y de Mesopotamia, y Alejandro Magno llega hasta la India. Entonces, durante mucho tiempo estuvo esa unión de esas culturas. La India, para muchos todavía es digerible, ¿no? Porque también es milenaria, y China se apartó. Entonces, China, hasta la migración con Genghis Khan, ¿no? Es 1200 con el Imperio Mongol. Entonces, estás teniendo 700, 800 años de interacción que ha habido.
Y ahora que está analizando un poquito más, hay las chinas, ¿no? O sea, no es lo, chino, lo mismo lo chino-mongol del norte que la China cantonesa con la influencia de Hong Kong y No, los pues chinos. los mongoles se quedaron refugiados ahí en el Tíbet, ¿no? Con los tibetanos, los lamas. Lo que pasa es que China, o sea, China tiene etapas, o sea, las dinastías, ¿no? Y los imperios. Recuerdo mucho cuando estaban analizando el arte de la guerra, ¿no? De los Wu, los Shu. O sea, nosotros tenemos este archipiélago que está Japón, Corea y China. Entonces esas civilizaciones interactúan entre ellas. Y entonces China va recorriéndose y en acupuntura hay un emperador, ¿no? El emperador amarillo. Y él hace esa división de los elementos. Entonces el emperador amarillo da una nueva nomenclatura. Escribe su libro y en acupuntura es de lo más sonado. Yo he estado en reuniones con acupunturistas y hablando del emperador amarillo, ¿no? Pero ese emperador lo que logra es, a través del estudio, sintetizar una forma de poder sanar. Entonces, la base de la acupuntura, la forma de las emociones, la relación entre órganos, o sea, porque cuando tienes más ira, la emoción tóxica del hígado, ¿no? Porque tienes cada uno de esos arquetipos. La astrología tiene su múnculo, no es tan específica para mi gusto, porque la acupuntura es muy vasta. Y la astrología china tiene la influencia de Júpiter. Júpiter tiene la característica de que cada 12 años da una vuelta. Entonces te da un Júpiter por cada signo. Entonces cuando Júpiter está en Aries, nosotros tenemos conejo, ¿no? Ese es el año conejo. Entonces empiezan con conejo, con Júpiter en Aries, y después ya tenemos dragón, tenemos serpiente, tenemos caballo, tenemos en Leo es cabra, pues tenemos mono en Virgo, Júpiter en Libra es gallo, Júpiter en Escorpio es perro, pues Júpiter en Sagitario es puerco, en Capricornio es rata, aquí es buey, y en Piscis es dragón. Entonces tienes 12 animales que tienen su correspondencia con la parte china. Sí, sí. Entonces a mí cuando yo entendí más o menos cómo clasificaban eso, dije, es que cáncer, cuando tienes Júpiter en cáncer, son los viajes, las partes de la luna, su regente, es el caballo. Entonces tiene una correspondencia entre los chinos y la astrología de aquí. Y supongamos también vi Géminis serpiente, es signo de mercurial de aire. Entonces tiene su razón, pero ejemplificada en animales, o sea, el carácter del animal. Y 12 animales que están muy, muy bien puestos, ¿no? Nada más bajo otra idiosincrasia totalmente diferente. Sí, pero es impresionante la relación del animal con tu personalidad, ¿eh? Sí, Júpiter en este caso, bueno, Júpiter como es un planeta y está en relación con la Tierra, hay años que son, o sea, están en los signos a veces más tiempo y a menos tiempo, ¿no? Actualmente, aunque Júpiter es año conejo, Júpiter está en Tauro, ¿no? Está adelantado para esto. Pero conforme se vaya moviendo, Júpiter va a volver otra vez. Entonces es más o menos cada 12 años, pero tiene sus anterogradaciones y retrogradaciones. Pero el que lo hayan personificado en un animal es enorme, ese simbolismo, ¿no? Bueno, y ahora sí, por último, la otra pregunta. ¿Qué opinas del I Ching? El I Ching. El I Ching. Bueno, el I Ching es un método enorme. Hay 8 franjas, ¿no? Que están divididas y están simbolizando procesos. Hay un I Ching que para mi gusto es como el más debatible, que es el adivinatorio, ¿no? Como método, pues hay que analizarlo, pero a mí lo que me gustó del I Ching es la forma en la que ejemplifican formas, ¿no? Casa, ¿no? Como a veces ponen puente, ponen el nacimiento, ¿no? O sea, dependiendo cómo va evolucionando. Y en un sistema binario. O sea, era la forma china de que la forma binaria ejemplificaba procesos. Alguna vez no me acuerdo qué libro era de I Ching, pero recuerdo que ejemplificaba todas las etapas de la vida. Sí. Entonces está analizando cómo nace la persona y cómo va evolucionando, ¿no? Desde cómo son
tu madre, tus padres, tus etapas, ¿no? Si es que eres padre o no eres padre, si es que haces familia o no haces familia. Y cada una de ellas, hasta que de pronto, es el último, ¿no? El que está abierto, los 8 abiertos. Sí, sí. Y esa es la trascendencia. Sí. ¿No? Ahí es el momento en el que tú te vas. El analizar cada una de las culturas, o sea, con su simbolismo, porque es algo que se puede aprender muchísimo. O sea, los chinos relacionaron también las partes del cuerpo. Yo recuerdo mucho un amigo que fue con una adivinadora y la astróloga china. Y yo le preguntaba, bueno, pero ¿qué método usaba? ¿No? Le preguntaba así, ¿habla chino? Y dije, ¿pero no hablaba algo más? No, chino. Y dije, bueno, pues grábala, ¿no? O hazle algo. Y no se me ocurrió grabarla, me dijo. Pero, vamos, él tuvo una operación y ella, a través de astrología, su carta, le dijo, te operaron. ¿No? Entonces, los procedimientos de la estructura, porque fue una operación de huesos, ¿no? O sea, es a través de Capricornio. Entonces, Saturno te ejemplifica qué estructura tú puedes tener de tus huesos. Wow. Y actualmente hay una astrología que también relaciona los minerales, ¿no? Las sales. Hay otras formas que ya hay que analizar más, como esto de las terapias, ¿no? Como los homeópatas, también se metieron a eso. Se metieron también a las sales y las flores, como las emociones de Bach y todo eso. Uh-huh. Hay un amigo que ha estado años en eso. Y yo le pregunto, bueno, pero o sea, la astrología llega a un método con la cultura helénica. Y esa la parte de China, porque es tan diferente. O sea, la astrología egipcia y la mesopotámica tienen sus interacciones de los astrólogos. Y entonces tienen rasgos de los hindús, ¿no? Caso como Rahu y Keter. O sea, hay mitología que también comparte, pero China no. O sea, China se abstrae de la cultura helénica, porque Alejandro Magno llegó hasta India. Entonces, China empieza con otros métodos observacionales que son iguales de válidos y son hasta paralelos, ¿no? Yo cito mucho a Gilgamesh. O sea, Gilgamesh es una parte que habla de los diluvios, pero desde la perspectiva de los mesopotámicos. Entonces no sigue el mismo método, pero sigue con sus mismos criterios de validez. Entonces equiparas los procesos, que a mí me gustó muchísimo, o sea, que los animales chinos tengan esto y que tengas métodos, el Qing, que tengas acupuntura, que tengas formas de sanación, que te da una cultura totalmente diferente. Y una oportunidad de aprendizaje enorme. O sea, estás resumiendo milenios de observaciones en una cultura. Bueno, pues ya llegamos a la hora y media de la plática, la entrevista, pero aquí le vamos a acordar, si no se alarga mucho. Darshan, pues no sé si quieras dar tus teléfonos o tus redes sociales, donde te pueden consultar para una carta astral. No sé si la puedes hacer a distancia, en línea, o luego mandarles la información. ¿Cómo le harías? La carta astral se necesitan los datos que a quien les interese. Es fecha, hora, la hora lo más exacto posible. Cuando se consulta la hora, estamos hablando de la primera respiración. Un parto puede tener una variación de 30 a 1 hora. Entonces hay médicos que a veces ponen cuando empieza el parto, o hay veces que hablan de cuando termina el parto. Lo que necesitamos buscar es la primera respiración. Cuando el aire entra al cuerpo, esa es la hora que se busca. Y el lugar. Necesitamos el lugar lo más exacto posible. Hay ya programas que te ponen el lugar porque tenemos las variaciones, ¿no? Depende de la longitud, la latitud, qué tan al norte, qué tan al sur. Ya se ha avanzado mucho en eso. La Tierra tiene su inclinación, pero es los datos que necesitamos. Para los que nos están viendo, fecha, que es lo que más te dan al principio, la hora, lo más exacto, y el lugar, es lo más importante. Mientras más exacto sea el lugar, mucho mejor. Sí, en el caso de México tiene latitudes más arriba en el norte, y aquí estamos en 103 oeste, 20 grados 40 minutos norte. Y partiendo de esa cartografía, entonces ya podemos tener los datos esenciales. Cuando tenemos esos datos esenciales, esos 3 parámetros, entonces ya podemos empezar a sacar la carta astral. Cuando ya tenemos la carta astral, entonces ya necesitamos la decisión de la persona. Si la persona nos dice,
Sí, vamos a usar la astrología como método. Normalmente se les agradece, ¿no? Porque hay muchas corrientes, pero lo que nosotros podemos decirles de astrología es que te da tu individualidad. Si tú aprendes tu lenguaje astrológico, entonces tú vas a poder entender a ti mismo y entonces vas a considerar lo que nosotros hacemos como una interpretación. Esa es la diferencia. Si tú tienes la capacidad y dices, ¿sabes qué? Yo soy mercuriano, ¿de acuerdo? Y tengo una luna en determinado lugar. Entonces ya tengo mi arquetipo y yo puedo analizarme a mí mismo. Yo puedo, con mi carta astral, ese es el primer paso. Es como muchos le llaman el renacer. Y ya que tenemos la carta astral, de preferencia impresa, entonces ya se puede hacer una cita astrológica. Y les vamos a dejar también en la Abajo, referencia, ¿verdad? abajo en el video les vamos a dejar las referencias Es de Darshan. 55 76 58 10 33. Ese es puro WhatsApp. 55 76 58 10 33. Y 33 20 13 0027. También es TikTok y Guru Kalsa. Está TikTok Guru Kalsa, Facebook Guru Kalsa y Guru Kalsa Oficial Instagram. Y por ahí está en YouTube también Guru Kalsa. Guru Kalsa. Ok, pues muchas gracias a todos y pues los invito a que hablen con Darshan para que les haga su carta astral, principalmente sobre todo su fecha de nacimiento y la hora que es la más importante y luego ya la latitud y la longitud, ¿verdad? Lugar. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias. Estaremos de nuevo en contacto en mi canal de YouTube y también este video se va a subir al canal, a las redes sociales de Darshan. Y si quieren que hagamos otra entrevista con Darshan específicamente sobre algún tema, pues pónganmelo ahí en mi canal de YouTube o en mi Facebook. Yo soy Eduardo Amador, Regalos del Cielo, oficial. Bueno, pues que estén bien, nos despedimos. Muchas gracias. Hasta pronto. Buenas tardes.